vivienda, sino arquitectónico y funcional. Pero ¿qué sucede cuando una pequeña pieza o una pequeña parte que se tiene dentro del diseño o que se debería de contemplar se queda afuera? Llámese iluminación, llámese comunicación, llámese también incluso materiales. ¿Qué sucede cuando algo se queda fuera dentro de un diseño que se supone debe ser perfecto y excelente? Bueno, cuando tú estudias arquitectura, lo primero que te enseñan es a tomar en cuenta, hacer un estudio de lo que vas a hacer, qué se va a hacer dentro de ese ámbito que tú estás proyectando. Si vas a hacer un cine, pues tienes que ver desde cómo entran las películas, cómo lo ves, qué se va a vender, refrescos, que se va a vender esto, o sea, igual que un hospital, por donde entran los enfermos, los que llegan de emergencia. Entonces tienes que hacer un estudio, primero que nada, de actividades que vas a hacer. Luego tienes que ir a ver el terreno donde se va a construir, o sea, la localización del terreno, por dónde llegan las vialidades que tiene, en fin, etcétera. Y luego, después de todo eso, tienes que platicar con la gente que va a estar allí adentro, ¿verdad? Con la gente que va a estar trabajando para lograr hacer un diseño que sea adecuado. No se te puede pasar un pequeño detalle, como tú dices, no. Tienes que tomar en cuenta todos los detalles que tienes que hacer, hasta de cómo vas a destapar un refresco y en dónde lo vas a poner. Todo tiene que tomarse en cuenta en el estudio que tú haces para lo que vas a hacer, a construir. Luego tienes que decidir qué tipo de sistema de construcción vas a hacer, si vas a usar acero, si vas a hacer estructura, en fin, etcétera. Y luego tienes que decidir después de que decidas, de que sepas qué es lo que vas a hacer, y decidas qué sistema de construcción vas a tener, antes tienes que saber sobre qué tipo de terreno vas a construir, qué tipo de cimentación vas a tener que meter, en fin, etcétera. Y luego, qué estructura, qué tipo de sistema de construcción vas a utilizar. Y luego ya te pones a ver la cuestión de que se vea bien, o sea, estética. Entonces el ingeniero hace todo eso, pero no toma en cuenta la estética, y el arquitecto sí lo toma en cuenta. Pero también tiene que tomar en cuenta los costos, lo que te va a costar, porque poner un elevado, una elevado así grandísimo, así de concreto, te puede salir más caro que toda la construcción, y solo para darle cierto tipo de look. Entonces, sí. O sea, tienes que también ser consciente de lo que vas a construir y cómo lo vas a construir. Obviamente, hablando de la vivienda, tienes que tomar en cuenta que es una vivienda para una familia que va a estar viviendo gran parte del tiempo ahí. Tienes que tener en cuenta que la familia a veces crece, pero no la vayas a hacer que va a crecer y luego se va a casar y va a seguir viviendo ahí, no. Llega a cierto límite. Anteriormente había hasta 6 o 7 hijos, ahora ya no. A raíz de que hemos tomado conciencia, ya las familias tienen 3, 4, 5 hijos y ya no llegan a los 10, 12 como llegaban antes. Pero ahora la familia pequeña vive feliz, pero ¿en qué casa? Aún así, y vas a hacer una perrera para una familia feliz, perdóname. La familia pequeña no vive feliz en un tipo de vivienda como la que están haciendo. Tienes que tomar en cuenta todo lo que es el desarrollo urbano de toda la ciudad, crear polos de desarrollo. O sea, la gente come, bebe, y etcétera, 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 y tienes que tomar en cuenta todo eso, todo lo que hace, porque come, bebe, se divierte, tiene que ir al baño, tiene que bañarse, y en fin, o sea, tienes que tomar todo eso en cuenta, y tiene que ir a trabajar. Entonces, todo eso tienes que tomar en cuenta para cuando diseñas una vivienda. No nada más escoger un terreno y fraccionarlo y bolas. No. Y también tienes que saber qué tamaño debe de tener mínimo. Pero por razones de que quieres hacer 3,000 casas en un pequeño espacio. En un espacio, bueno, pues hace edificios, pero que tengan lo suficiente. ¿Qué sucede cuando las casas están tan pegaditas? Cuando te separa solamente una o dos bardas, y eso porque están hombro a hombro o brazo a brazo las casas. Tú dime como psicóloga, ¿qué sucede cuando te tienes estresado, cuando te sientes aprisionado, cuando te sientes
Acorralado. acorralado, Permiso. pues te crea un estrés. O sea, Pierdes privacidad, pierdes todo ese tipo de... Y el cuate que está al lado tiene una moto y llega y a las 7 de la mañana se levanta para ir a trabajar y reata, y tú no entras y tú no entras a esa hora, o va a trabajar en la noche y sale con su motocicleta haciendo todo el ruido del mundo, y tu casa tiene muros de papel y toda la vecindad se da cuenta que dice, el vato ya va a trabajar, ya son las 9 de la noche. Sí. Digo, hay que ver. Y luego el cuate tiene un estéreo que por poco tumba la casa, como acostumbran ahora, y a 3 cuadras en la redonda todo el mundo está enterado de qué música está oyendo. O sea, hay que tomar en cuenta hay que todo tomar esto. en cuenta el ámbito en lo que se están desarrollando las cosas. ¿Cuántos metros o cuál es la distancia necesaria para que estas casas estén separadas? ¿Lo recomendable? Lo recomendable, como te digo, cuando nosotros tratamos de reducir al mínimo de cuánto era lo que se necesitaba para una vivienda, eran 10 metros por 20 metros. Obviamente se dejaba 1 metro de un lado y 1 metro del otro separado. Pero te podías pegar hacia un lado y pegar 2 viviendas juntas y dejar 2 metros de cada lado. O sea, ya también depende mucho del diseño que quieras darle. También si quieres irte de 2 pisos, o en fin, etcétera, depende mucho de lo que quieras hacer. Antes se planeaba tener en la parte de atrás un huerto, tener flores, tener tomate, tener etcétera, 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 para que no solo te sirviera como parte de tus alimentos, sino que también como parte de una terapia ocupacional. Y también poner, por ejemplo, enredaderas como son las uvas a los muros, para que estos durante el verano protegieran la casa, y después pues tenías tus frutos de la uva, ¿verdad? Y te la pasabas, tener árboles frutales de cierta parte del lado de la casa donde pega el sol. O sea, porque el sol pega, y de que pega. Aún así, tenerla lo suficientemente aislado para que la puedas calentar con un cerillo y enfriar con un hielo. ¿Sí me explico? O sea, que sea lo mínimo que tú necesites de energía para calentarla o para enfriarla. Pero todo eso se logra con un buen sistema de construcción. No necesariamente tiene que ser un sistema de construcción caro. Simple y sencillamente un buen sistema bien planeado que no se queme. En este caso podríamos utilizar rieles, como es el sheetrock que hacemos aquí. Aquí no usamos madera para hacer sheetrock. Aquí usamos rieles y postes de lámina, que hay de diferentes calibres. O sea, aquí se usa en sheetrock, no como hacemos en Estados Unidos, porque aquí sabemos que en primer lugar no tenemos la calidad de madera de construcción que tienen en Estados Unidos. Entonces, por eso mejor utilizamos postes y rieles para hacer las construcciones de sheetrock o tabla roca. Ya me estaba llevando muy pocho con tabla roca. Pero ahora hay otros materiales como el tabla roca, que son de concreto, que te pueden ser mejores que lo que es el cartón con yeso. Hay otros materiales nuevos que están saliendo, hay aislantes muy buenos que te pueden servir. Puedes forrar toda tu casa con ladrillo, en fin, etcétera. Hay gente que le tiene miedo a que tienen un balazo y atraviese de orilla a orilla tu casa. Bueno, puedes meter algún tipo de protección que te sirva para aquellos que están pánicos con lo del tiro de los estos. Se usan costalitos de arena, se van poniendo, y dentro de la casa, entre las 2 paredes que quedan para paredes, se van poniendo costalitos de arena y ponen cierto tipo de material afuera y cierto tipo de material adentro, y no traspasan la bala. Aquellos que están pánicos con eso, aquellos que tienen miedo que vayan y les vale en su casa, pueden tomar algunas precauciones, pero lo menos que debes hacer es reducir el tamaño de las cosas. Es prohibitivo, es un insulto a la gente hacer las cosas tan chiquitas para que te vayas y desarrolles una vida que se supone que debe ser digna. No puedes obligar a la gente por necesidad, porque es un insulto, es un robo lo que están haciendo, dando esas casas tan ajustadas, pequeñas, diminutas. Ajustadas tan vale, es porque de plano, de veras, hay que tener,
yo me gustaría a esos que construyen esas casas, que se fueran a vivir 3 meses a una casa de esas, a ver qué piensan. Sí, yo agarro al director de vivienda, le digo, ven chiquito, ven y métete ahí. 3 meses y verás cómo. Ahí vas a vivir todo un año para que veas lo que estás haciendo. Y con toda tu familia, no nada más tú solito. Llévate a tu esposa y a tus hijos. A ver qué sientes. No, hay que ser más conscientes. No decir, hemos construido vivienda a lo tarugo. Y hay mucha gente hay mucha gente que está endrogada con su vivienda que no le sirve. Digo, hay que ser conscientes. Cuando estábamos en la época que estábamos en el programa de desarrollo urbano, se creó la vivienda de autoconstrucción. Primero que nada, el permiso te sale mucho más barato. Segundo, si te organizas con algunos vecinos, pueden construir las casas. En aquella época tratábamos de que fueran 7 familias que se organizaran y entre las 7 fueran construyendo las 7 casas. Entre los 7 construían, en primer lugar, lo primero que empezamos a hacer es meter los servicios. En aquella época había fotografías y todo. La gente, niños, señoras, todo el mundo hacía las zanjas para meter la tubería, tanto del drenaje como del agua. Y hacían las cavidades para meter los postes de luz. Y luego, ya que llegaba, cuando estaba el terreno llegaban y lo aplanaban, lo tronaban, o sea, metían y cuando había mucha piedra, y luego ya llegaban la gente y ellos mismos ayudaron a meter los servicios en las diferentes colonias, en la campesina, ahí donde estaba el Güero Pérez, todos los servicios los metieron ellos. El gobierno se encargó de meter las tuberías y ellos de abrir zanjas y de volverlo a tapar. Y casi todas las viviendas que tú ves en la villa, todas son producto de autoconstrucción. Y luego vas y ves y dices, caray, qué viviendón. Sí, hicieron una vivienda digna de acuerdo a sus necesidades. Que se generó poco a poco y que sobre todo... Y se fue generando. ¿Cuánto hace que pasó lo de la villa? Hace 30, 40, pero ahorita vas a la villa y no la reconoces de cómo estaba al principio. Al principio había viviendas de cartón. Pero vivían provisionalmente en viviendas de cartón, pero empezaron a construir que un cuarto, que otro, etcétera, como Dios les dio a entender. Imagínate si ahora cuentan con la asesoría de arquitectos o de estudiantes que están a punto de terminar su carrera y de ingenieros que están a punto de tomarse su carrera y de un instituto de vivienda, de un instituto de materiales y procedimientos de construcción para que construyan su casa. No, Luis. Imagínate nada más qué tipo de vivienda van a construir. Una vivienda que cualquiera de nosotros le gustaría tener. A bajo costo, suficiente rendimiento y sobre todo con los requerimientos necesarios y normales para un desarrollo pleno, óptimo, saludable. 2 baños, en fin, etcétera. Una cocina amplia, bien ventilada. Todo eso se puede lograr sin aumentar los costos. ¿Por qué? Porque inclusive puedes dar hasta trabajo. Le puedes pagar a la gente esta porque están haciendo su casa. ¿Por qué? Porque lo que haces es pedir un préstamo, puente que se le dice, que te prestan para construir la casa y al mismo tiempo estás pagando la mano de obra, que es tu propia mano de obra. Y se va generando y no se dedicamos tanto tiempo. Y vas construyendo tu casa y vas bajando el costo. Cuando terminas tu casa, se hace una evalúo de tu casa y te dicen, tu casa vale 300,000 pesos y tú ya te gastaste 200 nada más. Bueno, préstame 200 y reduces el tiempo y reduces los costos. Y si quieres, haz una organización que puede ser de muchas formas y te dedicas a construir casas. Y eficientizas todo el tiempo. La gente que tiene dinero puede hacer casas. ¿Por qué no apoyar a la gente que también puede hacer ese negocio de construir casas? ¿Por qué tenemos que solo la gente que tiene mucha lana puede ir a hacer enormes para vendértelos carísimos y de tanto tiempo y que no te sirvan? Regresamos por los siguientes 15 minutos. Regresamos.